Es el capítulo 20, efectivamente, es el último capítulo de este libro y lo titula Mi diario de los últimos meses de 2023 y el adiós. Un día después de las elecciones de Coahuila y del Estado de México, el 4 de junio del 2023, comenzamos el proceso de elección del nuevo dirigente del Movimiento de Transformación. A las 8 de la noche del lunes 5 de junio, me reuní en una cena con todas las gobernadoras y gobernadores surgidos de nuestro movimiento, con el presidente y la secretaria general de Morena, así como con los 4 morenistas que aspiraban a relevarme en la dirigencia: Marcelo Ebrard, Adán López Hernández, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum. Les di a conocer una propuesta inspirada en el ideal democrático que busca la superación final de viejas y aberrantes prácticas como el autoritarismo, la imposición, los pactos tras bambalinas, en la oscuridad y la intromisión de la figura presidencial mediante los arcaicos rituales del tapado, el dedazo y el destape. Añade López Obrador en este libro, en esta parte, en este capítulo final. Recuerdo que ese mismo día celebramos el triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez a la gubernatura del Estado de México. Aunque la alianza derechista había ganado en Coahuila, los conservadores y asociados estaban desencajados con su derrota en el Estado de México. Se culpaban unos a otros y acusaban al gobernador Alfredo del Mazo de traidor. Algunas finísimas personas, como Javier Lozano, le mentaron la madre en Twitter. Pedro Ferriz lo responsabilizó de entregar la plaza, así, sin comillas. Y desde luego, se reprochaba al pueblo por su ignorancia, con el clasismo que los distingue. Una de esas personas, Denise Dresser, doctora en Ciencias Políticas y coordinadora de esa área en el ITAM, además de destacada comentarista del programa de Carmen Aristegui y obviamente columnista del periódico Reforma, no tuvo empacho en escribir en su plataforma digital: la narrativa identitaria polarizadora del presidente se impone en Edomex, donde gana su candidata a pesar de ser maloliente. Llamarle maloliente a la maestra Delfina es muy propio de esos pseudointelectuales que, por más grados académicos que presuman, más exhiben su ignorancia y su vulgaridad. Siendo presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, en una plática con Edmundo Jacobo, se burló de un campesino de Guanajuato en estos términos. Y ya reproduce aquel video que usted recordará, aquel audio que usted recordará, donde se burlan Jacobo Molina y el mismo Lorenzo Córdoba de los indígenas, y luego continúa. Ciro Murayama, otro destacado integrante de la mafia de Córdoba en el INE, sostuvo en una ocasión que el pueblo no existe. El escritor preferido de algunos lectores muy conservadores de la clase media, Francisco Martín Moreno, dijo: si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino. Pero lo más representativo de este pensamiento clasista y racista lo expuso Guillermo Sheridan, un intelectual de gran fama del equipo de Enrique Krause, quien en una de sus múltiples ocasiones en las que expresé mi profundo amor y mi admiración al pueblo de México, que es gente muy noble y muy buena, me contestó de esta manera, y aquí sí hay que leerlo. No estoy de acuerdo, está citando López Obrador a Sheridan. El mexicano es por lo general ignorante, violento, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario. Golpea a sus hijos y a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno. Se pasa a los altos, evade impuestos, compra y vende piratería, zarandea a los peatones, no duda a la hora de hacer tranzas, desprecia la ley, no sabe aritmética elemental ni tirar penaltis. Lo mismo puede decirse de la clase baja. Tenerle amor y admiración a eso es masoquismo
o demagogia. Continúa López Obrador. Hasta señoras no tan fifís me han gritado naco o indio patarrajada. Por cierto, según Carlos Monsiváis, naco se usaba desde la época colonial para referirse en forma despectiva a quien se consideraba de origen indígena por la vinculación a la cultura totonaca. Estas expresiones y algunas peores han salido a relucir al calor del enojo y el desfiguro de los reaccionarios en su lucha contra la transformación. Considero que ha sido para bien que emerjan estas ideas, definiciones o creencias que se mantenían encubiertas, soterradas, porque la simulación ayudaba a mediatizar y a inhibir el proceso de cambio de mentalidad y de liberación. El 1 de julio celebramos el 5º aniversario del triunfo en la elección presidencial. Allí estuvieron presentes Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, los aspirantes a sucederme en la dirección del movimiento de transformación. Ese día quedó de manifiesto que estaban actuando con urbanidad política. Ninguno llevó porra y se tomaron fotos juntos. No los presentamos para evitar aplausos o abucheos. No hubo nota para nuestros opositores y voceros. Esa tarde habló la recién llegada secretaria de Gobernación, Luisa María Calderón Luján, quien recordó cómo siendo muy joven participó, junto con muchos otros chamacos y chamacas de entonces, en la Constitución de Morena, y ahora se sentían, con razón, como los herederos del cambio generacional. También habló la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora electa del Estado de México, una mujer llena de convicciones y bondad, una bendición para el noble y luchón pueblo del estado más poblado y con más pobres en nuestro país. Con el Zócalo lleno, luego de informar sobre avances, sostuve en el mensaje final que, como es natural, el proceso de transformación del país ha creado una oposición conservadora, obcecada en regresar por sus fueros. Sus jefes no conciben ni aceptan que ahora se gobierne para todas y todos, y no solo en beneficio de una minoría. En su demagogia y en su retórica siguen hablando en nombre de la democracia, pero actúan como una oligarquía. Defienden el antiguo régimen de corrupción y privilegios de manera descarada y hasta ridícula. Nos hacen recordar la época de Antonio López de Santana, Su Alteza Serenísima. Se han constituido en una especie de supremo poder conservador, con Claudio X González Hijo como gerente. A él lo apoyan los traficantes de influencias y políticos corruptos del más alto nivel del régimen antiguo, y a él obedecen los encargados de los partidos, muchos abogados marrulleros del Poder Judicial, intelectuales acomodaticios y periodistas alquilados o vendidos. Dije por error Luisa María Calderón, y es un error inmenso. Es Luisa María Alcalde Luján, naturalmente. No, hombre, Luisa María Alcalde es la hermana de Felipe Calderón, llamada La Cocoa. ¡Qué horror! Continúo leyendo esta parte del presidente López Obrador en el último capítulo de su libro. Aunque a todos ellos los une el clasismo y el racismo, eso mismo los obnubila, les impide aceptar y ver que entre todos los que enarbolamos la bandera del humanismo mexicano, poco a poco promovimos un cambio de mentalidad que se consolidó con los hechos en un gobierno guiado por ideales y principios, honesto y promotor de la justicia social. En vez de entender esta nueva realidad, de aceptar que el pueblo de México se ha empoderado y no quiere seguir siendo vasallo de nadie, los reaccionarios de nuestro tiempo cada vez enseñan más el cobre, ofenden la inteligencia de la gente, insultan, actúan con prepotencia y creen que con campañas de mertinas y calumnias van a reconquistar el gobierno. Qué fácil sería que ofrecieran disculpas por todas sus fechorías y se comprometieran sinceramente a cambiar, a no discriminar, a no humillar, a no engañar ni robar a nadie. No es en tono de sentencia, advertencia ni mucho menos de amenaza, pero desde el Zócalo, la principal plaza pública de México,
Les mandé el mensaje de que poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y amar a sus semejantes. No llegarán lejos si no comprenden e internalizan que el dinero y lo material es efímero, que la felicidad verdadera está asociada a la bondad y a la fraternidad. Mientras ellos no acepten y practiquen estos preceptos y nosotros los mantengamos y los reafirmemos, nada ni nadie podrá vencernos. Antes se imponían con trampas o con el uso de la fuerza y del dinero, pero eso ya no funciona. Tampoco les sirve apostar a la propaganda tendenciosa y ramplona. Pueden los medios de manipulación que no dé información mentir minuto a minuto, pero sus efectos no hacen mella en quienes han decidido ser dueños de su propio destino y son muy conscientes y politizados, porque así es ahora el pueblo de México. Por nuestra parte, no debemos apartarnos de nuestros ideales y principios, ni olvidar nunca dos frases pronunciadas por Benito Juárez y por Ricardo Flores Magón, que son la esencia misma de nuestro quehacer político. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y solo el pueblo puede salvar al pueblo. Por eso, lo más humano y eficaz es mirar siempre, atender siempre y caminar siempre acompañados de la gente, porque en ella está la bondad y la lealtad verdadera. Y como para remachar y no dejar ninguna duda, en mi discurso terminé arengando de esta manera. Y reproduce López Obrador lo que dijo enseguida. Dice, es una arenga larga que usted quizá la pueda recordar. Si nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado, ¿qué contestamos? Y luego, el pueblo. ¿Por quién estamos aquí? Por el pueblo, etcétera. Pone toda la arenga hasta el Viva México y luego dice. Al día siguiente, como lo había prometido, di a conocer en la mañanera que el Supremo Poder Conservador, a través de Claudio X González, decidió apoyar a Xóchitl Gálvez, una mujer que ha trabajado con ellos en puestos de diversa naturaleza. Con Fox sirvió como coordinadora de los pueblos indígenas y con Peña Nieto gobernó en la entonces delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde viven los más ricos del país. Pero además, como nació en un pueblo de Hidalgo, pensaron que su origen sería útil para ofrecer una supuesta imagen popular, cuando en realidad es ladina e igual de clasista y racista que los conservadores de mayor rango o nivel en la escala económica, social y política del país. Obviamente, la gente no se deja engañar, no se traga ese anzuelo, como ya se ve. Aunque la oligarquía y los medios de manipulación se empeñen en inflarla, el globo no ha levantado ni levantará, porque en estos nuevos tiempos de transformación, el pueblo no permite que alcen el vuelo los falsarios, los oportunistas y los corruptos. Pongo énfasis, Álvaro, en la frase, nada más porque creo que pues, es la definición de Andrés Manuel López Obrador hace un mes y unos días, porque este libro lo terminó de escribir hace un mes y unos días. Dice el presidente López Obrador de Xóchitl Gálvez. Dice, como nació en un pueblo de Hidalgo, pensaron que su origen sería útil para ofrecer una supuesta imagen popular, cuando en realidad es ladina e igual de clasista y racista que los conservadores de mayor rango o nivel en la escala económica, social y política del país, dice López Obrador. Luego viene... Es que Alejandro, esta parte que cuando yo la escuché, digo, va a generar
todo tipo de reacciones. No, sí, fuertes, muy porque fuertes, sí. la está desahuciando Sí. políticamente. Sí. La está dando por derrotada. La llama un globo que no ha levantado ni levantará, porque en estos nuevos tiempos de transformación, el pueblo no permite que alcen el vuelo los falsarios, los oportunistas y los corruptos. Totalmente.